No me considero un hombre especial, solo alguien que valora el silencio. Vivo en Vitoria-Gasteiz, una ciudad con un equilibrio extraño. Lo suficientemente vibrante para no sentirte en el desierto, pero con esa calma alavesa que los pueblos de las películas envidiarían. Me gano la vida en una pequeña gestoría contable del centro, donde mis días se pierden entre asientos contables y facturas de pymes locales. Mi rutina es un bucle. Picar datos, cuadrar el IVA, revisar balances y vuelta a empezar. A ojos de cualquiera, mi existencia es gris y monótona, pero yo siempre he encontrado consuelo en esa estabilidad. Me gusta saber que el suelo que piso mañana será igual de firme que el de hoy. Sin sobresaltos, sin riesgos innecesarios. Sin embargo, a veces, cuando camino por las calles arboladas de mi ciudad, siento un vacío punzante. Vitoria es acogedora, con sus cafeterías de toda la vida y vecinos que te saludan con un leve gesto de cabeza, pero también tiene esa frialdad de las capitales que sueñan con ser metrópolis modernas. Vivo de alquiler en un piso minúsculo en Sabalgana. Apenas hay sitio para mi cama, un escritorio y unas estanterías donde acumulo libros de derecho fiscal que no he vuelto a hojear desde la carrera. Llevo una vida austera no por tacañería, sino porque siempre tuve la intuición de que algún día necesitaría mis ahorros para algo importante. El problema es que nunca imaginé que ese algo sería mi propia perdición. Mi familia no tiene nada que ver con los anuncios de felicidad impostada que ves en la tele. Mi padre, Ricardo, es un tipo imponente con una voz atronadora que parece ocupar toda la habitación. Trabaja en el sector inmobiliario, pero no es de esos agentes con traje de diseño y oficina en la Gran Vía. Es el tipo de comercial de la vieja escuela que te vendería una chabola con humedades en la periferia como si fuera un ático de lujo, todo con un apretón de manos que te deja los dedos temblando. Mi madre, Carmen, es el cerebro de la operación. Aguda, observadora y con una habilidad casi aterradora para manipular las situaciones a su favor. Ella no sale de casa a negociar, pero sospecho que gestiona el hogar con mucha más mano de hierro de la que mi padre pone en sus ventas. Y luego está Javi, mi hermano pequeño. Nació con esa estrella que a mí me negaron. Es guapo, carismático y tiene esa sonrisa que hace que hasta el más escéptico le confíe las llaves de su casa. Se dedica a algo relacionado con el marketing digital y las criptomonedas. Cada vez que intento entender qué hace exactamente, me suelta un: déjalo, Diego, no te calientes la cabeza con esto, que es para gente que sabe arriesgar. Mis padres no solo lo quieren, lo idolatran. Para ellos, Javi es el orgullo, la ambición personificada. Yo solo soy esa sombra funcional que siempre está ahí, el hijo responsable al que se puede ignorar porque no da problemas. Crecí escuchando las comparaciones constantes. Diego, fíjate en tu hermano, solía decir mi padre mientras brindaba con un Rioja frente a él sí sabe ver las oportunidades, no como tú, que te vas a jubilar pegado a ese Excel. Mi madre era más sutil, pero sus suspiros al hablar de mi trabajo me dolían más que cualquier grito. Hijo, tendrías que ser un poco más ambicioso, como Javi. Él se atreve a soñar. Yo solo bajaba la cabeza, ponía una sonrisa forzada y me decía que solo querían lo mejor para mí. Pero sus palabras eran como pequeños cortes de papel. Finos, pero constantes. Nunca fui el alma de la fiesta. Mientras Javi conquistaba a media calle cuchillería con un par de chistes, yo me quedaba en un rincón, siendo el contable torpe y callado. Incluso dejé escapar a Mónica, una compañera de la universidad con la que compartí 1000 cafés y horas de estudio. Tenía una sonrisa que me desarmaba, pero siempre me frenaba el mismo pensamiento. ¿Qué le vas a ofrecer tú? ¿Una vida ordinaria en un piso de Sabalgana? Así que, fiel a mi estilo, no hice nada. Dejé pasar el tren, como tantos otros. Todo cambió un viernes de otoño. El aire de Álava empezaba a morder y las hojas de la avenida de Gasteiz se teñían de ese dorado sucio tan característico.
Salí de la oficina y me detuve en una cafetería a pedir un café solo y un bocadillo de tortilla. Estaba en mi rincón habitual, escuchando un podcast sobre gestión patrimonial, cuando mi madre llamó. Su voz no tenía ese tono sarcástico de siempre, sonaba urgente, casi vulnerable. Diego, ven a Armentia ahora mismo. Tenemos que hablar de algo importante. Llegué al chalet familiar en el barrio de Armentia, una zona de casas unifamiliares donde el estatus se mide por el césped. Al entrar, el olor a carne asada inundaba el recibidor. Oí la risa de Javi desde el comedor, estaba en medio de una de sus anécdotas exageradas. Me quité los zapatos en la entrada, sintiéndome, como siempre, un extraño en mi propia casa. Al entrar al salón, mi padre presidía la mesa con una copa de tinto. Diego, siéntate, dijo mi madre mientras me servía un poco de ternera asada que apenas probé. Mi padre dejó la copa y me miró con una seriedad inusual. Hijo, nos estamos haciendo mayores. Queremos que la familia esté unida de verdad. Hemos visto una casa espectacular en las afueras, con terreno, espacio para todos. Pero necesitamos un último empujón financiero. El corazón me dio un vuelco. La casa cuesta 600.000 euros, continuó él sin parpadear. Nosotros ponemos 350.000, pero si tú aportas los 250.000 que tienes ahorrados, podremos comprarla. Estará a mi nombre por un tema de gestión, pero será el patrimonio de todos. Viviremos juntos, como una familia de verdad. Javi se encogió de hombros, sin soltar el móvil. Venga, hermano, es una inversión segura. Estaremos todos allí, será la leche. En ese momento, mi juicio profesional de contable se vio nublado por un hambre vieja. La de ser aceptado. Quise creer que me necesitaban, que por fin era una pieza clave en el tablero familiar. Accedí. Entregué los ahorros de 10 años de privaciones, de vacaciones no disfrutadas y de una austeridad casi extrema. Era mi red de seguridad, pero se la entregué con la esperanza de comprar, por fin, un lugar en su mesa. Un mes después de la transferencia, empaqueté mi vida en el Seat León y conduje hacia la nueva propiedad. Era una villa imponente. 3 plantas, fachada de piedra y un jardín que parecía un parque. Cuando llamé a la puerta, me recibió el frío. Mi madre abrió, pero su cara no reflejaba alegría, sino una extraña incomodidad. ¿Qué haces aquí con esas maletas, Diego?, preguntó. Me quedé helado. He venido a vivir aquí, como acordamos. Mi padre apareció detrás de ella, con una mirada gélida que nunca le había visto. Te equivocas, Diego. Esta es nuestra casa. Tú ayudaste a la familia, como es tu obligación, pero eso no te da derecho a mudarte aquí sin avisar. No hay sitio para ti. El mundo se detuvo. Pero si os he dado todo mi dinero, grité, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. No lo compliques, hijo, sentenció mi madre con una calma aterradora, ya eres mayorcito para buscarte la vida. Ahora vete antes de que tengamos que llamar a la Erchaincha. Cerraron la puerta. Me quedé solo frente a una valla blanca que yo mismo había pagado, con la lluvia de Vitoria empezando a calarme los huesos y la comprensión brutal de que, para mi propia sangre, yo no era más que un cajero automático que acababa de quedarse sin fondos. Los días que siguieron pasaron como en una neblina de gasoil y frío. Mi vida se redujo a las 4 puertas de mi viejo Seat León, aparcado de forma discreta cerca del Parque de la Florida. Durante el día, cumplía mecánicamente con mi jornada en la oficina. Tecleaba asientos contables, cuadraba facturas y respondía correos electrónicos que habían perdido todo sentido para mí. Me movía como un autómata. Mis compañeros notaron el cambio. Mónica, la chica de la que estuve enamorado en silencio, se acercó una tarde a mi mesa. Diego, ¿estás bien? Tienes una cara. Pareces agotado, me dijo con una preocupación genuina. Solo pude esbozar una sonrisa forzada. Estoy bien, de verdad.
Solo una mala racha con el insomnio. Pero nada estaba bien. No tenía casa, no tenía ahorros y, lo que era peor, se me había roto el cristal de la confianza. Por las noches, me ovillaba en el asiento trasero del coche, envuelto en una manta que apestaba a humedad, escuchando el viento del norte silbar contra los cristales. En la oscuridad, las caras de mi familia se proyectaban en el parabrisas. La mirada de acero de mi padre, la voz gélida de mi madre y la sonrisa cínica de Javi, que seguía actuando como si yo no existiera. ¿Cómo habían podido? ¿Cómo habían convertido a su propio hijo en un indigente en su propia ciudad? Una mañana, mientras intentaba digerir una barrita energética rancia sentado en el asiento del conductor, un golpe seco en la ventanilla me dio un vuelco al corazón. Al subir la vista, vi a un hombre de unos 60 años, de pelo canoso cortado a cepillo y un traje gris algo desgastado pero impecable. Sus ojos eran como dos cuchillos que diseccionaban mi miseria. Bajé el cristal con cautela, con la mano lista en el contacto. Diego Moreno, preguntó con una voz profunda, de esas que no admiten réplica. ¿Quién es usted?, respondí a la defensiva. Me llamo Roberto Klein. Soy investigador privado, dijo, extendiéndome una tarjeta de cartón grueso donde se leía. Servicios de investigación Klein. Hay alguien que quiere conocerte. Dicen que es urgente. Miré la tarjeta como si fuera un acertijo. ¿Quién? ¿Y por qué ahora? Klein se encogió de hombros con una parquedad muy vasca. No tengo los detalles. Me han pagado para encontrarte y llevarte con ellos. Están en Jaca, en el Pirineo aragonés. Si quieres, te llevo yo mismo. Si no, informaré de que has declinado la oferta. Jaca. Estaba a casi 3 horas de Vitoria. No tenía ninguna razón para confiar en un desconocido, pero miré a mi alrededor. El coche desordenado, los envoltorios de comida y mi dignidad por los suelos. No me quedaba nada que perder, salvo el orgullo que ya me habían arrebatado. Está bien, dije. Iré. El viaje fue un trayecto silencioso por la autovía hacia Navarra y luego hacia las montañas. Seguí el todoterreno negro de Klein bajo un cielo plomizo. Atravesamos bosques de pinos y desfiladeros hasta que las cumbres nevadas del Pirineo empezaron a recortarse en el horizonte. Mi mente era un hervidero. ¿Quién se tomaba la molestia de contratar a un detective? ¿Mis padres? Imposible, ellos ya habían obtenido lo que querían. Llegamos a las afueras de Jaca al anochecer. Klein no se detuvo en el centro, sino que me guió por pistas de tierra flanqueadas por muretes de piedra seca y praderas solitarias. Finalmente, nos detuvimos ante un gran portalón de hierro forjado. En el pilar de la entrada, una placa de cerámica pintada a mano rezaba: Torre de los Sauces. Klein me hizo una seña. Entra. Te están esperando. Mi parte del trato termina aquí. Dio media vuelta y su coche desapareció en la penumbra, dejándome solo frente a la entrada. Empujé la reja, que chirrió con un lamento metálico. El camino de grava estaba flanqueado por pinos altísimos que embalsamaban el aire con olor a resina. Al fondo, vi una imponente casona de piedra y madera, con una luz cálida filtrándose por los ventanales y el humo de la chimenea subiendo perezosamente hacia el cielo estrellado. Cuando me acerqué, la puerta principal de madera noble se abrió. Una mujer mayor salió al porche, tenía el cabello plateado recogido en una trenza impecable y unos ojos de un azul tan brillante que parecían iluminar la noche. Vestía un jersey de lana gordo y unos vaqueros desgastados. Me miró con una intensidad que me hizo flaquear las piernas. Diego, dijo con una voz que temblaba de emoción contenida. Sí, respondí con un hilo de voz. ¿Quién es usted? Ella sonrió con una mezcla de alegría y una tristeza infinita. Soy Elena, tu abuela. Hizo una pausa larga, como si estuviera recuperando el tiempo perdido en un solo vistazo. Y esta es tu casa, hijo,
si tú la quieres. Me quedé petrificado. Mi padre siempre me había dicho que sus padres murieron cuando yo era un bebé. No había fotos, ni tumbas que visitar, ni historias. Nada. Pero mi padre dijo que habíais muerto, tartamudeé, sintiendo que la realidad se desmoronaba bajo mis pies. En ese momento, un hombre apareció detrás de ella. Era alto y enjuto, con el rostro surcado de arrugas como el lecho de un río seco, pero con una presencia imponente. Se apoyaba en un bastón de madera de olivo. Diego, dijo con voz firme. Soy Valerio, tu abuelo. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. La casa era un refugio contra el mundo. No era ostentosa, pero desprendía una calidez que yo nunca había sentido en el chalet de Armentia. Había estanterías repletas de libros, cuadros de paisajes pirenaicos y un aroma reconfortante a guiso de leña y hogar. Me sentaron a la mesa del comedor, una pieza de roble macizo que parecía haber visto pasar generaciones. Elena me sirvió un plato generoso de ternasco estofado y me puso delante una hogaza de pan de pueblo. ¿Por qué?, pregunté antes de probar bocado. ¿Por qué me habéis buscado ahora? Mi padre nos mintió a todos. Nos borró de vuestra vida. Elena me acarició la mano, su piel era suave y cálida. Diego, querido, lo sentimos tanto. Tu abuelo y yo te hemos buscado durante décadas, pero Ricardo cambió de identidad fiscal, de ciudad, de vida. Cortó todo vínculo con nosotros hace más de 25 años. Valerio se aclaró la garganta, con los ojos ensombrecidos por el recuerdo. Diego, tu padre fue una vez el hijo al que más quisimos. Pero la codicia le pudrió el juicio. Cuando vivíamos en Vitoria, hace un cuarto de siglo, nos engañó. Nos dijo que necesitaba capital para un gran proyecto urbanístico, algo que aseguraría nuestra jubilación y tu futuro. Confiamos. Le entregamos los ahorros de toda una vida, casi 400.000 euros, y firmamos la venta de nuestra casa familiar para avalarlo. Un día, simplemente, desapareció. Se llevó el dinero y nos dejó en la calle. Lo perdimos todo. Me quedé helado. La historia se repetía de forma casi idéntica. Los 250.000 euros que yo había dado no eran un error, eran el modus operandi de un depredador que cazaba a su propia sangre. Mi padre era un estafador profesional, y su víctima favorita era su propia familia. ¿Y por qué me habéis traído aquí ahora?, pregunté con la voz quebrada por la rabia. Valerio sonrió con una sabiduría amarga. Porque nunca dejamos de rastrearle. Klein lleva años vigilando sus pasos en la sombra. Cuando supimos que te había hecho lo mismo a ti, decidí que era el momento de intervenir. No podíamos permitir que te hundiera como nos hundió a nosotros. Elena apretó mi mano con fuerza. Quédate, Diego. No tienes que volver a esa ciudad. Esta finca es legalmente nuestra, de una herencia posterior que tu padre no pudo tocar. Aquí tienes un hogar, y aquí es donde vas a aprender a levantarte. Miré a sus ojos y vi una sinceridad que nunca existió en las sonrisas de plástico de mi madre o en los apretones de manos de mi padre. Sin embargo, en mi pecho, la tristeza se estaba transformando en algo más denso y oscuro. Una chispa de fuego que empezó a arder con fuerza. Rabia hacia mis padres, hacia el consentimiento silencioso de Javi y hacia mi propia ingenuidad. Me quedaré, afirmé, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. Pero quiero justicia. Quiero que paguen por lo que han hecho. Valerio asintió lentamente. La tendrás, Diego. Pero primero, descansa. Mañana empezaremos a trabajar. Has perdido mucho, pero eres contable. Y te vamos a enseñar a pasarles la factura definitiva. Esa noche, en una cama con sábanas que olían a lavanda, escuchando el silencio absoluto de las montañas, no pude dormir de inmediato. Mi cerebro, acostumbrado a los números y a los balances, empezó a trazar líneas invisibles.
Pensé en la casa de Armentia, en las cuentas de la inmobiliaria de mi padre y en el estilo de vida de Javi. A la mañana siguiente, el sol de la montaña entraba a raudales por la ventana. Bajé a la cocina y encontré a Valerio revisando unos documentos con sus gafas de lectura. Elena me puso un café humeante y una tostada de pan con aceite de oliva. ¿Estás listo, Diego?, me preguntó mi abuelo sin levantar la vista del papel. ¿Listo para qué? Él levantó la mirada y, por primera vez, vi un destello de astucia depredadora en sus ojos, una que superaba por mucho a la de mi padre. Para tu verdadera formación. Vamos a recuperar lo que te pertenece, céntimo a céntimo. Vamos a auditar la vida de Ricardo Moreno. Asentí. El contable gris de Vitoria había muerto en el asiento trasero de un Seat León. En su lugar, alguien mucho más peligroso estaba empezando a despertar. Estoy listo. Los meses siguientes en Jaca fueron una auténtica revelación. Mi abuelo Valerio no solo era un hombre de campo con la piel curtida por el cierzo, resultó ser un mentor implacable, un estratega que manejaba los tiempos con la paciencia de un cazador. Pasábamos las mañanas en su despacho, una estancia con olor a papel viejo y cera, rodeados de mapas catastrales y libros de contabilidad que databan de décadas atrás. Diego, me decía a menudo, golpeando el suelo con su bastón de olivo para enfatizar sus palabras, un contable ve los números, pero un hombre de negocios ve las voluntades que hay detrás de ellos. Tu padre solo veía el dinero de los demás porque era incapaz de crear nada propio. Tú vas a aprender a construir sobre roca, no sobre arena. Valerio me enseñó los entresijos de la inversión en el sector primario y la gestión de viñedos en la zona de La Rioja Alavesa, donde aún conservaba contactos. Pero lo más valioso fue que me devolvió la fe en mis propios instintos, esa capacidad de análisis que mi padre había anulado a base de comparaciones humillantes. Mientras tanto, la abuela Elena me recordaba, entre platos de migas y charlas al calor de la lumbre, que el honor no se compra con una hipoteca, sino que se lleva puesto. Sin embargo, la paz se rompió una tarde de invierno. Entre el correo de la finca, apareció un sobre de papel verjurado con un relieve dorado que me hizo sentir un escalofrío. Inauguración de la nueva sede de Moreno y Asociados en Vitoria-Gasteiz. Mi padre y Javi estaban expandiendo su imperio inmobiliario. Y lo estaban haciendo con los 250.000 euros que me habían arrebatado. Estaban usando mis años de privaciones para comprar voluntades y estrenar oficinas de diseño. Sentí que la sangre me hervía, una rabia fría que pedía orden. Valerio, que me observaba desde su orejero de cuero, simplemente sentenció. Ha llegado el momento de cuadrar el balance, ¿verdad? Sí, respondí apretando el sobre. Tengo que volver. No vayas con las manos vacías, Diego, añadió él, entregándome una carpeta de piel negra. Aquí tienes la munición. Klein ha hecho un trabajo de cirujano. Contratos impagados de hace 25 años, deudas con la seguridad social que Ricardo creía prescritas y las irregularidades en la sociedad interpuesta con la que han comprado vuestra casa familiar. Úsalo con la precisión de un auditor. Regresé a Vitoria un martes de esos en los que la lluvia no moja, sino que cala los huesos. Pero ya no era el contable invisible que se ocultaba en un Seat León. Me alojé en un hotel de la Plaza de la Virgen Blanca, frente a los balcones acristalados que tanto amaba, y me preparé para el evento. La inauguración era en un local minimalista y carísimo cerca de la calle Dato. Al entrar, el lujo me pareció obsceno. Allí estaba mi padre, Ricardo, con una copa de vino de autor en la mano, riendo con un grupo de constructores y concejales. A su lado, Javi lucía un traje italiano que probablemente costaba 3 de mis antiguos sueldos mensuales, repartiendo tarjetas con una arrogancia que me revolvió el estómago. Me acerqué sin prisa. Cuando mi padre me vio entre la multitud, su sonrisa de vendedor de enciclopedias se desvaneció. Diego, tartamudeó, intentando recuperar el tono. ¿Qué haces aquí? Te dije que no nos causaras más problemas.
Ya te dimos lo que te correspondía. Una lección de vida que no te enseñaron en la facultad. Javi se dio la vuelta y se interpuso, tratando de ser intimidante. Venga, hermano, no nos montes un numerito aquí. Vete a casa, si es que tienes una. Me manto de imperturbable. Saqué la carpeta de Valerio y la puse sobre una de las mesas altas de cristal, abriéndola lo suficiente para que los empresarios de alrededor pudieran ver los sellos oficiales y los avisos de embargo. No vengo a pedir dinero, papá, dije con una voz clara y profesional, proyectándola para que los inversores más cercanos se detuvieran a escuchar. Vengo a entregarte una notificación de auditoría externa. Resulta que la sociedad con la que habéis comprado este local y el chalet de Armentia tiene deudas vinculadas a antiguas estafas en el Alto Aragón. Y esas deudas, gracias a una gestión que he realizado, acaban de ser reactivadas. El rostro de mi padre pasó de un rojo colérico a un gris ceniza en cuestión de segundos. ¿Estás loco? Eso es papel mojado. No lo es. Mi abuelo Valerio os manda recuerdos, sentencié con una media sonrisa. Y también le manda los documentos a la Hacienda Foral de Álava. El murmullo en la sala se volvió ensordecedor. En una ciudad como Vitoria, donde todos se conocen y la reputación es el único aval real, el pánico empezó a extenderse. Los invitados empezaron a alejarse de mi padre y de Javi como si fueran portadores de una plaga. Les había quitado lo único que valoraban por encima de los billetes. Su estatus. Esa noche, mientras caminaba bajo la lluvia hacia mi hotel, mi teléfono vibró. Era Klein. Diego, el banco ha bloqueado las cuentas operativas de la inmobiliaria tras la alerta por riesgo de blanqueo. El castillo de naipes ha empezado a caer. No sentí la euforia que esperaba. Solo sentí un inmenso alivio, como si por fin hubiera corregido un error contable que arrastraba desde el día en que nací. El ciclo se había cerrado. Un año después, el mundo que yo conocía se había desintegrado como un azucarillo en el café. El escándalo financiero en Vitoria no solo fue un golpe económico para mis padres, fue su muerte civil. Sin crédito y con la reputación manchada en cada rincón de Álava, perdieron el chalet de Armentia y la mayoría de sus activos en la inmobiliaria. Recibí llamadas, audios de WhatsApp y correos electrónicos de madrugada. Javi pedía ayuda entre hermanos y mi madre hablaba de errores del pasado, pero eran disculpas vacías, palabras nacidas del hambre y la desesperación, no del arrepentimiento real. No respondía ninguna. He aprendido que hay lazos de sangre que es mejor cortar a tiempo para que el resto del cuerpo pueda seguir viviendo. Mi abuelo Valerio falleció poco antes de que estallara la primavera en el Pirineo. Se fue en silencio, sentado en su despacho de la Torre de los Sauces, con la vista puesta en las montañas que tanto amaba. Murió en paz, sabiendo que la justicia se había cumplido y que el patrimonio de la familia estaba, por fin, en buenas manos. Tras el funeral, la abuela Elena me miró con una chispa de aventura que no le conocía. Decidió que la vida era demasiado corta para pasarla recordándolo todo en el mismo sitio. Me pidió que cumpliera con ella un viejo sueño. Dejar atrás el frío del norte y retirarse frente al mar. Hoy, mi realidad es radicalmente distinta. Me encuentro en Positano, en plena costa amalfitana. Vivo con Elena en una pequeña villa de paredes blancas que parece colgada de un acantilado sobre el mar Tirreno. Mis días ya no son bucles infinitos de datos grises, facturas de autónomos y balances de situación en una oficina sin luz natural. Ahora, mis mañanas transcurren ayudando a mi abuela en su jardín de limones y cuidando los jazmines que trepan por la fachada. Desde mi terraza, que ofrece una vista infinita al azul más intenso que he visto nunca, gestiono las inversiones familiares con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar. A veces, cuando cae la tarde y el sol empieza a esconderse tras las rocas escarpadas de la costa, me quedo mirando el horizonte. El aire aquí huele a salitre y a cítricos.
Pienso en aquel contable gris que dormía encogido en un Seat León en un parking de Vitoria y me parece la historia de un desconocido, un personaje de una novela que cerré hace mucho tiempo. He comprendido que el perdón no es un mandato, sino una elección que requiere dignidad por ambas partes. No he perdonado a Ricardo ni a Javi, no por rencor, sino porque nunca hubo una intención sincera de enmendar el daño. Pero he descubierto algo mucho más valioso. La verdadera familia no es la que comparte tu ADN, sino la que te tiende la mano cuando no tienes absolutamente nada que ofrecer a cambio. Miro hacia el mar, donde el sol tiñe el cielo de un naranja encendido y violáceo. Sé que el camino fue doloroso y que el precio de mi libertad fue alto, pero al fin he encontrado mi lugar. Por primera vez en mi vida, no soy una sombra. Por fin, soy libre. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi hijo y mi nuera estaban organizando la fiesta por mi 67 cumpleaños. Todo parecía perfecto, pero en medio del bullicio, mi esposa se acercó y me susurró al oído. Coge tu chaqueta. Nos vamos ahora mismo. Actúa como si no pasara nada. Al principio pensé que era una broma, una de sus ocurrencias, hasta que nos subimos al coche, cerró los seguros y me miró con una expresión que jamás le había visto. Algo está muy mal, Mateo, me dijo con la voz quebrada. Mira esto. Lo que me mostró en la pantalla de su tableta era una evidencia que nunca esperé encontrar. Mi propio hijo quería hacerme daño, y casi lo logra. Pero antes de contarles cómo terminó todo, necesito que entiendan cómo llegamos a esa noche en el salón de eventos en Madrid. El lugar estaba impecable. Globos dorados, lirios blancos por todas partes y una pancarta gigante que decía: Felicidades, Mateo Ferrán. 40 años de excelencia. Mi hijo, Alejandro, se había superado a sí mismo. A mis 67 años, tras haber fundado y hecho crecer el grupo de inversiones Ferrán hasta alcanzar un valor de 15 millones de euros, esta debería haber sido una de las noches más orgullosas de mi vida. Estaba de pie cerca de la barra, rodeado de 150 invitados. Colegas del sector, viejos amigos y vecinos de nuestro edificio en el barrio de Salamanca. Todos querían estrecharme la mano y decirme cuánto me echarían de menos en la oficina ahora que me jubilaba. ¿Estás bien, papá? Alejandro apareció a mi lado, apoyando una mano en mi hombro. A sus 38 años, se veía impecable y seguro de sí mismo con su traje azul marino hecho a medida. Estás muy pálido. La verdad era que me sentía mareado. La sala se había inclinado ligeramente hacía un momento. Solo estoy cansado, hijo. Ha sido una semana larga. Llevas diciendo eso mucho últimamente, frunció el ceño con preocupación. Quizá deberías sentarte. Estoy bien, le apreté el brazo. Gracias por organizar todo esto. Significa mucho para mí. Cualquier cosa por ti, papá. Te has ganado este descanso. Llevaba meses teniendo esos episodios. Fatiga extrema, mareos, lapsos de memoria. Mi esposa, Elena, los llamaba cosas de la edad, aunque el brillo de preocupación en sus ojos decía otra cosa. Alejandro también parecía inquieto, asegurándose de que me tomara mis vitaminas cada mañana sin falta. La salud es lo primero, papá, me decía siempre, entregándome el frasco. Un buen hijo, un hijo atento. O eso pensaba yo. Al otro lado del salón, Elena estaba rígida cerca de la entrada. Su rostro estaba desencajado y sus hombros tensos. Había estado callada toda la noche. Le había preguntado 2 veces si le pasaba algo, y ambas veces me respondió que estaba bien, pero 43 años de matrimonio me habían enseñado a detectar sus mentiras a kilómetros. Me buscó con la mirada y, a pesar de los 10 metros que nos separaban, lo vi claramente.
Miedo, terror puro. Se abrió paso entre la multitud, su vestido color crema rozando el suelo, y se inclinó hacia mí. Su aliento estaba caliente contra mi oreja. Tenemos que irnos. Ahora mismo. No hagas preguntas, solo confía en mí. Busqué su mirada. Su mano apretaba la mía con una fuerza dolorosa. Elena. Ahora, Mateo. Por favor. En 4 décadas juntos, nunca la había oído usar ese tono. Era pánico absoluto. Dejé mi copa de vino de Rioja en la mesa y pusimos una excusa rápida sobre una cita médica olvidada. Alejandro puso cara de decepción. Que te mejores, papá. Celebraremos pronto, me abrazó, con sus brazos fuertes rodeando mis hombros. El trayecto hacia nuestro ático en la Castellana fue silencioso, roto solo por la respiración agitada de Elena. Conducía rápido, con los nudillos blancos apretando el volante. Las preguntas me quemaban en la garganta, pero su postura rígida me impedía hablar. Al entrar en el garaje subterráneo, apagó el motor pero no se movió. Sacó algo de su bolso. Una tableta. Es la tableta de Alejandro, dijo con la voz rota. Léelo. Todo. La pantalla mostraba una aplicación de mensajería. Eran los mensajes de mi hijo. Mis ojos se fijaron en el primero, de alguien llamado Diego Rivera. Lo leí una vez, luego otra. Las palabras no tenían sentido en mi cabeza. El compuesto está listo. Estará en su bebida esta noche. 10 minutos después de ingerirlo, su corazón se detendrá. Tiene antecedentes médicos, nadie sospechará nada. Mi visión se nubló. La tableta temblaba en mis manos. Sigue leyendo, susurró Elena. Deslicé la pantalla. Había más mensajes, fechas que se remontaban a 6 meses atrás. Detalles sobre dosis, sobre el tiempo de reacción, sobre síntomas que parecerían naturales, sobre mis vitaminas mezcladas con veneno. Sobre mí. Mi hijo, el niño que había criado, amado y en quien confiaba plenamente, había estado planeando asesinarme. El siguiente mensaje lo confirmaba. Perfecto. 6 meses de preparación. Esta noche terminamos con esto. Tu padre no sufrirá. Rápido, limpio, indetectable. Y luego el dinero de la herencia será tuyo. No podía respirar. Las paredes del garaje parecían cerrarse sobre mí. Mateo. La mano de Elena cubrió la mía. Encontré esto hace 3 días. He estado tratando de entender qué hacer, pero esta noche se suponía que... No pudo terminar la frase. No hacía falta. Esta noche se suponía que era mi última noche con vida. Subimos al ático de alguna manera, aunque no recuerdo el trayecto en el ascensor. El hogar que habíamos construido durante décadas me resultaba ajeno, como si estuviera en la casa de un extraño. Elena me guió hasta el sofá, pero me fue imposible sentarme, mis piernas se movían por puro instinto, de un lado a otro del salón. Esto tiene que ser un error, dije, sintiendo como la tableta se resbalaba de mis manos sudorosas. Alguien ha hackeado su cuenta. Es falso, Elena. Alejandro no haría algo así. Es nuestro hijo, yo sé quién es. Elena rompió a llorar, las lágrimas surcaban su rostro con una amargura que me heló la sangre. ¿Crees que yo quería creerlo? He pasado 3 días rezando para estar equivocada. ¿3 días? La cifra me golpeó como una bofetada. Lo has sabido durante 3 días y no dijiste nada. ¿Cómo le dices a tu marido que su propio hijo está intentando asesinarlo? Asesinato. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y letal. Elena me pidió que leyera el resto, y lo hice. Vi 6 meses de planificación meticulosa entre Alejandro y un tal Diego Rivera, que resultó ser el hermano de mi nuera, Rebeca, y químico de profesión.
Hablaban de dosis, de cómo hacer que los síntomas parecieran naturales. Un mensaje de hace 4 meses me detuvo el corazón. Alejandro, se está debilitando. La fatiga es notable. ¿Cuánto más, Diego? La respuesta fue: 2 meses más. Luego aumentamos para el empuje final. El envenenamiento lento es un arte. Apenas llegué al baño antes de vomitar. Al salir, Elena me contó cómo lo descubrió. El miércoles por la mañana fue al apartamento de Alejandro en el barrio de Salamanca para recoger la tableta que él se había dejado en nuestra casa la semana anterior. Él estaba en el gimnasio y Rebeca se estaba duchando. La tableta estaba en la encimera de la cocina y la pantalla se iluminó con una notificación de Diego sobre el compuesto listo. Elena se quedó allí, en su cocina, leyendo cómo planeaban matarme y cómo mis vitaminas diarias eran la vía del veneno. La salud es lo primero, papá, repetí en un susurro, recordando la sonrisa de mi hijo cada mañana al darme el frasco. Me estaba matando con una sonrisa. Elena había tomado fotos de los mensajes con su móvil y se fue antes de que Rebeca saliera de la ducha. No llamó a la policía de inmediato porque seguía esperando que hubiera una explicación lógica, porque era nuestro hijo. Pero tras la escena del banquete, ya no había dudas. Mañana mismo, dijo Elena con una firmeza renovada, iremos al hospital. Necesitamos una analítica de sangre. Necesitamos pruebas reales. Elena. Sin discusiones, Mateo. Si me equivoco, te pediré perdón el resto de mi vida. Pero si tengo razón, nuestro hijo lleva 6 meses asesinándote. En el fondo, yo sabía que ella tenía razón. Acepté. Esa noche, mientras Madrid brillaba al otro lado del ventanal, yo solo podía pensar en que Alejandro estaría preguntándose por qué nos fuimos pronto de su fiesta perfecta y cuánto tiempo le quedaba para heredar mi fortuna. A la mañana siguiente, la sala de espera del Hospital Universitario La Paz olía a desinfectante y ansiedad. Tras 3 horas de espera, el doctor Ayes nos recibió. Su tono hizo que se me encogiera el estómago. Señor Ferrán, he revisado su analítica 3 veces e incluso envié muestras a otros laboratorios para confirmar. Tiene niveles de un compuesto basado en potasio significativamente elevados en su sistema. ¿Qué significa eso? Pregunté con un hilo de voz. Significa que alguien le ha estado envenenando de forma lenta y metódica. Por los patrones de acumulación, estimo que lleva 6 meses expuesto. Los mensajes tenían razón. Elena preguntó cuánto daño había. El doctor nos miró con gravedad. Al nivel actual, le quedan quizás 1 o 2 semanas antes de que el compuesto le provoque una parada cardíaca fulminante. La habitación giró. 1 o 2 semanas. Alejandro no solo planeaba matarme, ya lo estaba haciendo. El doctor mencionó que debía informar a las autoridades y Elena le aseguró que ya teníamos pruebas del intento, pero que necesitábamos el informe toxicológico oficial para la policía. Sentados en el coche, en el parking del hospital, el silencio era absoluto mientras el tráfico de la Castellana seguía su curso ajeno a mi tragedia. Mi hijo me había entregado la muerte en un frasco de pastillas cada mañana. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena. Miré mis manos, las mismas que lo sostuvieron al nacer y que le enseñaron a jugar al fútbol en el parque. Estaban temblando, pero ya no de miedo. Sentí una rabia fría, clara y enfocada. Ahora vamos a luchar, dije mientras arrancaba el motor. Alejandro quería matarme por mi dinero. Está a punto de aprender de qué es capaz su padre cuando lucha por su vida. Teníamos 1 semana, tal vez 2, pero sería suficiente. El jueves por la tarde, Elena y yo nos reunimos con Ramón Forqué en su despacho del centro de Madrid. Ramón era un abogado de 65 años, de cabello canoso y una presencia imperturbable, forjada tras décadas lidiando con casos de herencias y tragedias familiares.
Su oficina tenía vistas a la Gran Vía, donde la ciudad seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Señor Ferrán, dijo Ramón, estudiando las fotos de los mensajes que Elena le había enviado, esto es condenatorio, pero no servirá en un tribunal español. Se obtuvieron sin una orden judicial del dispositivo personal de Alejandro. Cualquier abogado defensor haría que las desestimaran. ¿Entonces se irá de rositas? La amargura inundó mi voz. No si lo hacemos bien. Necesitamos pruebas obtenidas legalmente. Vamos a tenderle una trampa. Invitadlos a cenar a vuestra casa. Al ser vuestra propiedad, podemos grabar legalmente todo lo que ocurra. Si Alejandro intenta envenenarte de nuevo, lo tendremos. Ramón llamó a Pablo Henderson, un exdetective de la Policía Nacional que ahora trabajaba como investigador privado. Pablo entró en la sala con paso firme y abrió su portátil. He estado investigando a su nuera, dijo Pablo. Se hace llamar Rebecca Morgan, pero hace 4 años era Nicole Patterson. Estuvo casada con un banquero de inversiones en Valencia que murió tras caerse por las escaleras. La muerte se declaró accidental, pero su hija nunca lo creyó. Nicole heredó 2 millones de euros y desapareció. Se cambió el nombre legalmente justo antes de conocer a su hijo. Me quedé helado. Mi hijo se había aliado con una profesional. Pablo añadió que el hermano de ella, Diego Rivera, trabajaba en un laboratorio farmacéutico y había estado desviando compuestos de potasio, lo justo para matarme sin levantar sospechas. Si demostramos que Diego suministró el veneno, es conspiración para el asesinato, sentenció Ramón. Traicionará a Alejandro y Rebeca para salvarse a sí mismo. El plan era para la cena del sábado. Instalaríamos cámaras y micrófonos ocultos legalmente en mi ático. Le daríamos a Alejandro la oportunidad perfecta para terminar lo que empezó. Un equipo de paramédicos estaría a 2 portales de distancia con fármacos de quelación y equipo cardíaco. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás, me advirtió Ramón. Tu hijo irá a la cárcel. Tu familia, tal como la conoces, se acaba. ¿Estás seguro? Pensé en los 6 meses de vitaminas y sonrisas falsas. Pensé en el análisis de sangre. Me quedaban 2 semanas de vida. Dejó de ser mi hijo en el momento en que decidió que valía más muerto que vivo, respondí con una frialdad que no sabía que poseía. Tenemos 6 días. Hagamos que cuenten. El viernes, el equipo de Pablo transformó mi casa en una cuadrilla de vigilancia. 8 cámaras invisibles y micrófonos en las lámparas. El sábado y el domingo los pasamos ensayando. Elena y yo practicamos el cambio de copas 100 veces. Tenía que parecer natural. El lunes por la mañana, llamé a Alejandro. Mi mano temblaba al marcar su número. Papá, ¿cómo te encuentras? Respondió al segundo tono. Cansado, hijo. ¿Podéis venir a cenar Rebeca y tú el miércoles? Solo nosotros 4. He estado pensando mucho en la familia. Por supuesto, papá. La familia es lo más importante. Colgué antes de soltar una maldición. El miércoles llegó con una normalidad cruel. Elena pasó la tarde cocinando un asado tradicional, el olor llenaba la casa de recuerdos de cenas donde yo creía ser amado. A las 18:30, todo estaba listo. Las cámaras grababan. Mi copa de whisky estaba marcada en la mesa, y otra idéntica estaba al alcance para el cambiazo. Estás pálido, susurró Elena tomándome la cara entre sus manos. Voy a cenar con mi asesino, intenté sonreír. Estar pálido parece apropiado. A las 19 en punto, sonó el timbre. Era hora de ver a mi hijo por última vez. Alejandro estaba en el umbral con Rebeca, ambos vestidos como si vinieran a una celebración exclusiva. Mi hijo llevaba una americana azul marino y esa sonrisa de suficiencia de la que yo, en otro tiempo, me sentía tan orgulloso. Rebeca lucía elegante con un vestido negro,
pero sus ojos brillaban con una anticipación que ahora me resultaba gélida. Papá, Alejandro me abrazó. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retroceder. Te veo mejor. Unos días son mejores que otros, mentí, mientras Elena salía de la cocina para recibirlos. Nos instalamos en el salón y la charla trivial me resultaba insoportable, como si estuviera tragando cristales rotos. Alejandro preguntaba por mi salud, por los detalles de mi jubilación y el futuro de mi patrimonio. Noté cómo la mano de Rebeca rozaba el brazo de mi hijo. Era una comunicación silenciosa, una señal. Alejandro, ayúdame con las copas, dije levantándome. He sacado ese Macallan de 18 años que tanto te gusta. Claro, papá. En mi despacho, serví el whisky en 2 vasos de cristal. Sobre nosotros, una cámara oculta grababa cada movimiento en resolución 4K. A pesar de que mi corazón martilleaba contra mis costillas, mis manos se mantuvieron firmes. He estado pensando en lo que dijiste, papá, comentó Alejandro con naturalidad, sobre que la familia es lo que importa. Todo lo que he construido ha sido por la familia. Vuelvo ahora mismo, he olvidado el hielo, dije, dejando las botellas sobre la mesa. Salí al pasillo y dejé a Alejandro a solas con las copas durante exactamente 10 segundos. 10 segundos para que mi hijo tomara su decisión final. Cuando regresé con el hielo, él estaba junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y una calma aparente. Los vasos estaban sobre mi escritorio, el líquido ámbar captando la luz del flexo. Eché los hielos y le entregué su copa. Regresamos al comedor. La copa de whisky marcada estaba en mi sitio. Alejandro levantó la suya. Por la familia, brindó. Por la familia, ecoé yo. Llevé el vaso a mis labios cuando Elena, moviéndose detrás de mí para servir la fuente de asado, golpeó mi brazo con el codo, un movimiento que habíamos ensayado hasta la saciedad. El vaso voló de mi mano, el cristal estalló contra el suelo de madera y el whisky se desparramó por el mantel. Dios mío, Mateo. Lo siento muchísimo, exclamó Elena. El rostro de Rebeca se volvió blanco, sus ojos reflejaban una mezcla de horror y furia contenida. Alejandro apretó la mandíbula hasta que sus nudillos palidecieron. No pasa nada, dije, fingiendo una debilidad extrema en la voz. De hecho, no me siento bien. El pecho. Me llevé la mano al esternón. ¿Papá? Alejandro se medio levantó. ¿Llamamos al 112? No, solo necesito descansar. Quizá deberíamos dejarlo por hoy. Pero si acabamos de llegar, protestó Rebeca con aspereza. Me puse en pie con dificultad fingida y pedí a Alejandro que se marcharan. Él me miraba fijamente, calculando, preguntándose si el veneno que acababa de verter había llegado a surtir algún efecto. Me dio un beso en la mejilla, el beso de un Judas con una sonrisa perfecta. En cuanto se cerró la puerta principal, cogí el teléfono. Pablo, ¿lo tienes? Cada segundo, Mateo. Se ve perfectamente como Alejandro añade el polvo a tu copa. Tan claro como el día. 30 minutos después, las sirenas de la Policía Nacional cortaron el silencio del barrio de Salamanca. Desde mi ventana, vi las luces azules converger a 2 manzanas de distancia, frente al edificio de mi hijo. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Pablo. Ambos bajo custodia. Se acabó. Elena se puso a mi lado y me tomó la mano. Se ha acabado, susurré. No, respondió ella, esto no es más que el principio. A las 21:30, la Policía Nacional descendió sobre el piso de Alejandro en la zona de Diego de León. Observé desde la furgoneta de Pablo cómo sacaban a mi hijo y a mi nuera esposados, con los rostros pálidos bajo las farolas de Madrid. Alejandro no dejaba de mirar hacia su portal, como si esperara despertar de una pesadilla. Pero no iba a despertar, esto era real. El equipo de registro ha encontrado de todo, dijo Pablo por la radio.
Residuos de polvo blanco en un sobre en el bolso de Rebeca. El frasco de vitaminas todavía medio lleno en el armario del baño de Alejandro. Los mensajes en ambos móviles. Es un caso hermético. Me quedé en silencio. Mi hijo guardaba mis vitaminas envenenadas en su baño como si fuesen aspirinas. A medianoche, mi teléfono sonó. Era el número de Alejandro. Papá, por favor, su voz estaba destrozada. Esto es un error, un malentendido. Tienes que decirles la verdad. ¿Qué verdad? Respondí con frialdad. ¿Qué no me envenenaste durante 6 meses? ¿Qué las cámaras no grabaron cómo echabas el polvo en mi copa? Papá, ¿puedo explicarlo? No. Se lo explicarás a tu abogado. No vuelvas a llamar a este número. Colgué y bloqueé su contacto. 40 años de paternidad terminaron con el clic de un botón. Días después, acepté verlo en la comisaría de la calle Leganitos. Alejandro llevaba un mono naranja que lo hacía parecer más joven y pequeño. Papá. Se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. Siéntate, ordené con la voz que usaba en las juntas directivas. Él empezó a llorar, diciendo que estaba desesperado por las deudas de inversiones en criptomonedas y que debía más de 1 millón de euros a gente peligrosa. Así que decidiste matarme a mí en su lugar. No sabía qué más hacer. Ya había malversado 400.000 euros de la empresa. La traición seguía encontrando nuevas profundidades. Me dijo que Rebeca lo ayudó a ver una salida. No te atrevas a culparla a ella, le dije. Tú tomaste esta decisión. ¿Sabías que ella asesinó a su primer marido? Alejandro se quedó blanco. En ese silencio, vi la verdad. Él sabía exactamente quién era ella, y se quedó a su lado porque ella podía enseñarle cómo salir impune de un asesinato. Ya no eres mi hijo, le dije finalmente. Solo eres un asesino fracasado que se pudrirá en la cárcel. Adiós, Alejandro. Sus gritos me persiguieron por el pasillo hasta el parking donde Elena me esperaba. Por primera vez, me dejé romper. 6 meses después, en la Audiencia Provincial de Madrid, vi cómo condenaban a mi hijo a 22 años de prisión. Rebeca recibió 35 años, incluyendo la condena por su primer marido. Diego Rivera, 8 años. Ha pasado 1 año desde el juicio. Ahora tengo 68 años y vivo en un pequeño apartamento frente al Mediterráneo, en Javea. No hay fiestas de jubilación, solo Elena, una cena tranquila y el sonido de las olas. Vendimos la casa de Madrid y el Grupo Ferran donamos los 15 millones a fundaciones que ayudan a víctimas de abuso financiero y a familias que investigan muertes sospechosas. El dinero que casi me mata ahora protege a otros. He aprendido que el amor no justifica la traición y que la familia no siempre es un lugar seguro. Pero también he aprendido que 43 años de matrimonio significan algo. Elena me salvó la vida. Hoy estoy vivo, respiro y sé que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esta es mi historia, y es una advertencia. No ignores las señales solo porque amas a alguien. Dios me dio a Elena por una razón. Mantente alerta. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.